En medio de la emergencia mundial, mientras el coronavirus se traga la vida de las personas, muchos en el mundo le piden a Donald Trump que levante las sanciones contra Irán. China, Rusia, países europeos, congresistas del propio Estados Unidos y hasta Venezuela piden que el pelirrojo presidente quite las sanciones antiiraníes para que se pueda enfrentar la pandemia. ¿Por qué Donald Trump no quiere? ¿Es crimen o castigo? ¿Delito o capricho? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué esconde todo este caso? Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde la región más peligrosa de la historia de la humanidad, detrás de la razón. Irán gasta miles de millones de dólares en terrorismo y guerras extranjeras. Y si gastara una décima parte de esto en un mejor sistema de atención médica, el pueblo iraní estaría mucho mejor. متاسفانه آمریکایی‌ها در این شرایط حاد و سخت جهانی هم درس عبرت نگرفتن، نفهمیدن باید چی کار بکنن. الان موقع خوبی بود. الان موقعی بود که از اون کار غلطشون میتونستن عذرخواهی کنن. موضوع انسانی هم بود. هیچ کم اونا رو ملامت نمی‌کرد که شما عقب نشینی کردید. بهترین فرصت تاریخی برای آمریکایی‌ها بود که الان برگردن از اون مسیر غلط خودشون و یک بارم شده به ملت ایران بگن ما ضد ملت ایران نیستیم. همیشه ضد ملت ایران عمل کردن ولی امروز آشکارتره و واضحتره. Irán enfrenta una cifra catastrófica en la pandemia de coronavirus. Las sanciones de Estados Unidos no deberían contribuir a este desastre humanitario. Como nación solidaria, debemos levantar cualquier sanción que perjudique la capacidad de Irán de enfrentar esta crisis, incluidas las sanciones financieras. Necesitamos suspender estas sanciones antes de que se pierdan más vidas. El alivio de las sanciones que deben considerarse son para los principales sectores de la economía iraní afectados por estas medidas, que incluyen las industrias civiles, el sector bancario de Irán y las exportaciones de petróleo, y deberían durar al menos mientras continúe la crisis y según opinen los expertos en salud. De lo contrario, se corre el riesgo de inhibir la entrega de bienes humanitarios clave y de llevar al pueblo iraní a un mayor deterioro de su salud y bienestar económico. ما همیشه و به درستی گفته ایم تحریم ها ظالمانه است. اما کرونا حقیقت این ظلم را بر جهان آشکار کرد. تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود. Estoy alentando la extensión de sanciones impuestas a los países para garantizar el acceso a alimentos, suministros de salud esenciales y asistencia médica relacionada con COVID-19. Este es el momento de la solidaridad, no de la exclusión. Persisten en la agresión y además intentan desviar la atención del pueblo estadounidense que está viendo con pavor cómo incrementan de manera exponencial los nuevos casos infectados en los Estados Unidos de Norteamérica, que es hoy por hoy el verdadero epicentro universal de la pandemia por COVID-19. Is there any consideration to relaxing sanctions on Iran during the coronavirus crisis as they've been particularly hard hit? That's an important question. The whole world should know that humanitarian assistance into Iran is wide open. It's not sanctioned. There is no sanction on medicines going to Iran. There's no sanctions on humanitarian assistance going into that country. They've got a terrible problem there, and we want that humanitarian medical healthcare assistance to get to the people of Iran. Ahí está el documento
Muchas gracias al equipo detrás de La Razón. Como siempre les agradezco por no quedarse en casa y por estar aquí al servicio de usted. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Siempre nuestro agradecimiento eterno. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos ahí. El gran maestro Lajos Azdi, allá en Puerto Rico. Muchísimas gracias, Lajos, por estar aquí. Eduardo Luque, analista político en Barcelona. Gracias. Eduardo, voy a empezar contigo. A ver, a primera vista, la sanción de Estados Unidos sería del orden comercial, pero al ver que muchas empresas por miedo huyen a comerciar con Irán, e Irán se queda sin muchos productos, ¿esto podría, te pregunto, estar ya en el orden criminal, en un intento de genocidio, o cómo lo ves tú? Es evidente de que lo que se pretende fundamentalmente es sancionar a la población iraní más que incluso a las clases más pudientes, más adineradas. Normalmente quien sufre especialmente y a quien va dedicado especialmente las sanciones económicas son siempre a las clases populares, a las clases sociales más débiles, ¿no? Esto es un hecho histórico, lo hemos visto en otras sanciones, en Libia, lo hemos visto en Yugoslavia, lo hemos visto en Irak. Es decir, que realmente lo que se pretende es provocar el mayor dolor posible a la población civil, y eso en términos de derecho internacional evidentemente es un crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de un intento de genocidio, ¿no?, por parte de los países que imponen este tipo de sanciones. Bien, ahora te pregunto la siguiente. Lajos, voy contigo. Por cierto, te decía en un mensaje que siempre te ve mi madre y te manda saludos, te lo tenía que decir. Estados Unidos dijo que el coronavirus, Lajos, no salvaría a Irán de las sanciones, porque Irán gasta miles de millones de dólares apoyando a grupos militares en otros países, y que con ese dinero, pues si lo usaran en asuntos médicos, estaría mejor el pueblo iraní. ¿Qué contestas a esto, Lajos? Bueno, habría que decir lo mismo de Estados Unidos, que en vez de estar gastando en portaaviones, manteniendo un portaaviones en la isla de Guam, que ellos, los americanos, llaman Guam, en las Marianas, en el Pacífico, o amenazando, teniendo bases en Irak, allí en Ain al-Assad, moviendo equipo para, digamos que promover la insurgencia en Siria, por ejemplo, apoyo militar a Israel, apoyo militar a Arabia Saudita en la guerra genocida de Yemen, que no deberían de gastar en todo eso y dedicarlo a salvar vidas humanas, vidas en Estados Unidos. Porque ahí la epidemia se ha desatado, la pandemia del coronavirus, y ahora con más de 200.000 personas infectadas, eso sería la punta del témpano. Ya hace como una semana, o más de una semana, se temía que habría 240.000, hace más de una semana, y cada 3 días creo que se duplica el número de infectados. Así que cada país tiene sus intereses nacionales, y en el caso de Irán es motivo de su supervivencia al estar rodeado de enemigos. No solamente Estados Unidos, que ha demostrado su hostilidad y la sigue demostrando con esto de las ayudas contra la pandemia del coronavirus, tiene fuerzas militares Estados Unidos en Irak, las tiene en Afganistán, las tiene en el Golfo Pérsico, en Qatar, en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos también me parece, las tiene en Israel. Israel es enemigo también de Irán, es enemigo de Siria, que es aliado de Irán, y cuya seguridad y supervivencia como Estado es crucial para la seguridad nacional de Irán también, y de Irak también, que es amigo de Irán. Así que Irán tiene sus responsabilidades y no puede bajar la guardia, porque probablemente eso es lo que querría Washington, que simplemente retire todos sus medios para defenderse, porque aquí estamos hablando de una amenaza biológica, pero hay amenazas también de guerra y de terrorismo que Irán conoce muy bien, provocadas por Estados Unidos, que se puede considerar el mayor patrocinador del terrorismo radical sunita en el mundo, quizás hasta más que Arabia Saudita, por los grandes recursos de superpotencia que tiene Estados Unidos y que los ha empleado en Siria, en Irak, contra Irán desde Afganistán o Pakistán, y claro en Libia también, allí pues con sus propios intereses Estados Unidos. Así que, y no se puede descartar, aunque uno no lo sabe, yo no me atrevería a decir que esta pandemia fue producto de un ataque biológico americano, de un virus creado en laboratorio. Es una posibilidad,
pero si aún no ha sido así, creado en laboratorio, lo están usando como probablemente así usaron la influenza de 1918 que surgió en un pueblecito de Kansas, pero infectó a los soldados americanos que iban a luchar en la Primera Guerra Mundial en el frente occidental de Francia contra Alemania en 1918. Y yo sospecho, pero esto no es una cosa oficial, que de los 36 campamentos militares que fueron infectados por esa influencia, 28 fueron infectados, enviaron a las tropas a Francia, infectaron a los alemanes, y hubo una ofensiva alemana que se tuvo que posponer en el verano del 18, creo que fue, porque ya estaban infectados. Bueno, mi abuela paterna húngara, adolescente, fue infectada por la influenza, sobrevivió, por eso estoy aquí hablando, pero que los americanos hayan usado la influenza en 1918 como un as de la manga que les salió para decidir la guerra y terminarla una vez por todas, ya que con armas químicas y trincheras no podían terminar esa guerra. ¿Quién sabe si Estados Unidos estaría usando esta pandemia? Vamos a decir que no la provocó, pero la está usando para tratar de doblegar y destruir al Estado iraní. Bien, le pusieron influencia española. Bueno, luego me dices por qué, Lajos. A ver, Eduardo, Estados Unidos dice que las sanciones son contra el gobierno de Irán, lo que tú me estabas explicando, y no contra el pueblo, pero el gobierno de Irán dice que están afectando al pueblo. ¿Por qué sucede lo contrario y qué gana Estados Unidos con estar afectando al pueblo? Fundamentalmente porque lo que pretende Estados Unidos es provocar una reacción popular, una revuelta popular contra los gobernantes iraníes. Entonces hay ha utilizado históricamente, como sabemos, muchos sistemas para intentar hacer implosionar la sociedad iraní contra sus gobernantes y reduciendo y haciendo que las condiciones de vida sean especialmente duras y difíciles, se pretende crear un sentido de rabia colectiva contra los gobernantes para que de alguna forma la población los acuse de ser responsables de la situación en la que viven, ¿no? Y como si las sanciones que impone Estados Unidos no tuvieran nada que ver en las condiciones de vida de las sociedades, en este caso la sociedad iraní o en Venezuela o en Cuba o en otros países que también lo han probado y que también han intentado provocar golpes sociales a partir de la presión por las sanciones. Lo mismo, por ejemplo, por el caso más evidente en Irak, cuando la invasión las sanciones fueron de una brutalidad absolutamente increíble. Los que estuvimos allá en aquella época, en varias ocasiones vimos cómo la mortandad de niños superaba cualquier cifra inimaginable y cómo se utilizaban las sanciones. Se prohibió incluso la importación de vacas lecheras, a Irak, precisamente para provocar y aumentar el sufrimiento de la población, ¿no? Porque lo que se busca es un golpe de Estado interno que derroque al gobierno iraní y permita una reacción, una guerra civil y la destrucción del Estado iraní, y a partir de ahí la apropiación de los recursos por parte de Estados Unidos. Esta es la agenda que tienen oculta detrás de las sanciones que están aplicando. Eduardo, Irán se queja de que las sanciones no le permiten estar bien preparado para enfrentar al coronavirus. Entonces, Estados Unidos ofreció ayuda médica y humanitaria. Inmediatamente Irán pues la rechazó y dijo: no queremos la ayuda, queremos que levantes las sanciones. ¿Por qué Irán rechazó la ayuda? Nos lo congelaron. Bueno, después me la contestas, Eduardo. Lajos, también te congelaron a ti, ¿no? Creo que congelaron a todos. Bueno, le estábamos hablando de esta. Pero yo te pregunto, Lajos, ¿qué tanta culpa tienen también las empresas y las grandes corporaciones del mundo que prácticamente manejan la economía mundial de huir? Porque esto ya no es una orden del gobierno. Por ejemplo, la petrolera Total de Francia,
que a pesar de que el gobierno francés le dijo no te vayas, bueno, pues se fue, y así empresas españolas, incluidas empresas de Rusia y de China que le tuvieron miedo, se fueron. ¿Qué tanta responsabilidad no solo tienen los gobiernos, sino todas esas empresas que por miedo o por intereses pues se niegan a comerciar con Irán? Te pregunto, Lajos, y están dejando también al pueblo iraní a la expensa y siendo cómplices de Estados Unidos. Por favor, Lajos. Sí, claro. Bueno, desde un punto de vista corporativo, incluso si llegaran a ser empresas estatales o semiestatales, pues temen el efecto de las sanciones que Estados Unidos, pues muy probablemente les amenazó que si seguían teniendo comercio o inversiones con Irán, que entonces pues ellos iban a ser sancionados y se les iba a cerrar no solamente el mercado americano, y mercado de aliados también, que por temor a enfurecer a los Estados Unidos, como los países europeos, del cual pues pertenece por ejemplo la empresa Total, pues perderían, no solamente la empresa en sí perdería acceso al mercado americano o contratos, pero también el país al cual pertenece, como Francia, ya saben, todas las exportaciones que podrían verse afectadas, como pues ya saben, cosméticos, vinos, quesos, ropa, etcétera, joyería y automóviles. Así que hay un chantaje económico por parte de Washington a esas empresas. Esas empresas realmente, pues, si no las apoya el gobierno al cual pertenecen, entonces si se ven expuestas, pues no comerciarían con Irán, pero al mismo tiempo, como Estados Unidos es tan poderoso y tiene, vuelvo y repito, el chantaje, la presión de que si no hacen como dice Washington, se les cierra el mercado americano, pues entonces ya con eso ven que lo que ganarían con Irán comercialmente sería muy poco comparado a lo que van a ganar en el mercado americano, y los satélites y aliados de Estados Unidos que se plegarían, como en Latinoamérica, por ejemplo, a los dictados de Estados Unidos, que les ordena, les dice, no comercien con tal empresa porque está rompiendo mis sanciones. Tenemos que ver lo de las sanciones como el fenómeno moderno de lo que antes eran los asedios militares a las ciudades. Una ciudad amurallada que era asediada por un enemigo, y el enemigo, pues, atacaba las murallas y al mismo tiempo impedía que nada entrara o saliese, ningún alimento, ningún suministro, para tratar de estrangular económicamente esa ciudad y forzarlas a la rendición a base del hambre. Es algo muy antiguo, muy viejo. Hoy en día, pues, no estamos hablando ya de una ciudad amurallada, pero estamos hablando de estados soberanos que sus fronteras serían sus murallas, pero están siendo asfixiados, estrangulados con las sanciones, no solamente por el país que lo hace, pero también por otros países que siguen los dictados por verse intimidados por el país que impone las sanciones. Lajos, gracias. Eduardo, a ver, la preocupación porque Irán no puede enfrentar al coronavirus, pues llega también hasta el Congreso de Estados Unidos, y senadores como Bernie Sanders y otros 30 congresistas le piden a Donald Trump, 32 para ser exactos, le piden a Donald Trump que le quite las sanciones a Irán. Pregunta, ¿de verdad están preocupados por Irán o es por dañar a Donald Trump de cara a las elecciones? Yo pienso que hay una mezcla de ambas posiciones. No se puede descartar un sentido ético y moral en una parte de los congresistas norteamericanos, tampoco generalizar sobre la clase política norteamericana, también pienso yo, es un error. Hay también personas con un criterio moral y ético importante, pero también hay mucho de postureo, si me permite la expresión, de postureo político, en la medida que todos toda la política norteamericana está enfocada a las elecciones del mes de noviembre. Estamos viendo, pues, que incluso las acciones que hace el presidente Trump y la réplica que hacen los congresistas demócratas está mucho en función también de esos criterios. Pero es una cuestión importante que un número tan importante de políticos norteamericanos de primera fila estén por eliminar las sanciones. Es un elemento, yo pienso, importante, aunque desgraciadamente pienso que el presidente Trump, conociéndolo como desgraciadamente ya lo conocemos, es una persona que es bastante incapaz de cumplir ni expectativas ni sus propias palabras. Así que es difícil que cambie de opinión, porque además está rodeado
de un sector absolutamente intransigente, muy ligado al poder del lobby judío y que presiona, y más en esta época preelectoral, que si Donald Trump afloja las sanciones, no recibirá la ayuda económica que precisa para llevar a fin su propia campaña electoral. Así que tenemos un problema también, de orden interno, ¿no? Ya veremos cómo se resuelve esta cuestión y si la presión interna y externa a nivel internacional, la ONU también está presionando, hace cambiar de alguna forma la posición de Donald Trump. Bien, ya nos vamos, solo me queda un minuto, Layos. Dos cosas rápidas. Quitar las sanciones, ¿cómo ayudaría a Irán a enfrentar el coronavirus? Hay quien dice que pues no, aunque las quiten eso no ayuda. Y dos, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que podrían revisar las sanciones. Pregunta, ¿es la presión internacional, su sentido humano, las van a quitar por lo menos temporalmente o por qué Donald Trump no las va a quitar o sí las va a quitar? Habría pues más comercio en cuanto a las necesidades sanitarias, no solamente ya material sanitario directo, pero también material que permita la manufactura de mascarillas y otros componentes químicos, medicamentos, fármacos, aparte ya de la colaboración, porque como se ha visto con científicos iraníes arrestados en Estados Unidos, cuando lo que buscaban era investigar para el beneficio de la medicina, no solo para Irán, pero para la humanidad incluso, eso contraproducente. Mientras haya sanciones, no podrá haber esa colaboración plena científica en la lucha. Y otra cosa, como dijo el compañero distinguido, están los elementos pro-israelíes, como los judíos ortodoxos, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, Jared Kushner, yerno precisamente Trump y alto asesor, amigo de Netanyahu, los evangélicos que son pro-israelíes a ultranza por motivos bíblicos, como Michael Pompeo, el jefe de la diplomacia, secretario de Estado, ni más ni menos, el vicepresidente Michael Pence, o sea que una persona con poca preparación como Trump, y que ha crecido en Nueva York como empresario y sabe que tiene que estar alineado con los elementos pro-israelíes, judíos americanos pro-israelíes, pues no entiende de otra cosa, es lo que le dicen que hay que apretar el cuello a Irán y aprovecharse de las circunstancias a ver si con el virus cae el Estado iraní. Gracias. Lo que pasa es que se convierte en un foco, se esparce por la región Pakistán, la India e Israel, que está descontrolado, porque el virus no tiene fronteras, y aunque Irán parezca lejos, la cosa viaja, y ahora lo tienen en Palestina, no solo los palestinos, pero los judíos israelíes, y están pagando precisamente por su intolerancia y falta de humanidad hacia Irán. Gracias, Layos, un abrazo, un saludo, gracias Eduardo, nos vamos. Retenga estas dos frases. La primera, disparen a matar a quien viole la cuarentena. Esta es una frase. La segunda es una pregunta. ¿Qué le pregunto a usted? ¿Qué es más importante, la tripa o la neumonía? Y ahora sí se lo explico. Ante la incapacidad de los gobiernos del mundo de darle igualdad y seguridad económica a sus pueblos, ante la incapacidad también de los pueblos por luchar ante los tiranos y asesinos para tener un gobierno mejor, hoy el coronavirus exhibe en su máxima expresión la pregunta vital. ¿Qué es más importante, la tripa, el estómago o la neumonía y muerte por coronavirus? Miren nada más la barbaridad que pasa en Filipinas. El presidente filipino ha ordenado disparar. Muerto es lugar y en lugar de causar problemas, te enviaré a la tumba. Dijo esto en televisión. Las estrictas normas de cuarentena en Filipinas han impedido que millones de personas que viven al día salgan a trabajar para poder llevar un pan a casa. Esto ha provocado muchas protestas y como respuesta la policía filipina arresta a la gente y ahora no sabe qué hacer, porque la gente pobre ya ha respondido a la pregunta entre la tripa y el coronavirus. Urge resolver esto y los millonarios explotadores y los gobiernos rateros tienen parte de la solución. Buenas noches.